Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 30 de enero del 2024. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en esta hermosa mañana. Casi al filo de verdad de las 11 de la mañana estamos tratando de conectarnos para hacer nuestro en vivo acostumbrado, ya que hemos estado realizando unos estudios que son bastante fuertes y no hemos podido transmitir en unos días, pero es para nosotros el anhelo muy grande compartir la palabra que en esta mañana vamos a compartir, así que yo les invito a que nos acompañen y vamos a presentar este espacio y vamos a orar para que el Señor traiga su palabra a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Señor, en esta hermosa mañana yo te presento, Dios amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú bendigas cada una de las palabras que vamos a compartir, Padre, porque hemos estado delante de tu presencia y reconocemos que nada somos si tú no estás. Oh Espíritu Santo, gracias te damos por habernos permitido levantarnos y realizar algunas cosas. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y en esta mañana nos ponemos en tus manos, Padre, para compartir esta palabra, que sea de bendición al cuerpo de Cristo y a cada vida que pueda estar en contacto con nosotros. Señor, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 30 de enero. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido tener un contacto con su palabra y reconocemos que en este tiempo que vivimos es un tiempo postrero, un tiempo donde dice la palabra que si los días no fueran acortados nadie sería salvo. Estamos muy conscientes que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero en esta mañana la palabra del Señor nos insta a que nos agarremos de sus promesas, a que podamos vivir en ese alineamiento de su palabra. Y en esta mañana yo quisiera compartir la escritura que se encuentra en Nehemías capítulo 5 y dice la palabra del Señor. Dios te bendiga, Isaías, buenos días, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra en el devocional que llevamos algunos días intentando conectarnos y no hemos podido. Vamos a hablar de Nehemías capítulo 5, debo decir, los primeros versos. Dice la escritura: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Les dije: exigís interés a cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos. ¿Serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y les dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles pues ahora
este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas y sus olivares, sus casas y su centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos y haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, hermano Gilberto, Valentín y Evelyn. Dios les bendiga grandemente. Estamos compartiendo la palabra luego de algunos días de ausencia por los estudios que estamos haciendo, pero estamos reconociendo que esta palabra es poderosa. Y tenemos que hablar del contexto de lo que sucedía en este capítulo 5. Y es que en medio de una situación donde el pueblo había sido despojado luego de un cautiverio de 70 años, dice la palabra del Señor que era necesario reconstruir el altar, las murallas y todo lo que estaba completamente en destrucción, ¿verdad? Porque sabemos que un cautiverio nos lleva a perder cosas que tal vez eran importantes para nosotros, pero reconocemos que cuando los muros se nos caen, hay apertura para que las zorras que son aparentemente pequeñas puedan comerse las viñas y que las viñas están en ciernes. Fíjate que el que las viñas estén en ciernes son un atractivo para que el enemigo se acerque buscando muros caídos. Y esta palabra tocaba mi espíritu porque todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido un momento de cautiverio, un momento de caída, un momento donde hemos perdido la fuerza, donde hemos perdido el enfoque y tal vez nuestros muros se han caído. Pero fíjate, dice la palabra aquí que en este momento Nehemías está tratando de hacerse cargo de la reconstrucción de los muros. Estamos reconociendo que Nehemías era un copero que vivía allí en ese momento, estaba muy bien puesto, pero él tenía que ir a Jerusalén para ser el líder de aquellos que estaban viviendo en las ruinas de lo que fue Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios, pero reconocemos por la palabra que por causa de la desobediencia del pueblo, Nabucodonosor entra de manera inesperada y él se hace dueño de esta ciudad de Jerusalén, la queman y todo queda deshecho y se llevan unos primeros deportados allá a Babilonia. Y reconocemos por la palabra que toda esta historia del cautiverio de Israel era parte de un juicio que Dios estaba emitiendo contra la nación. Y es que muchas veces las cosas no suceden de la noche a la mañana, y es que nosotros podemos ir perdiendo fuerzas, se nos van cayendo los muros y quedamos desprovistos, desprotegidos, porque no hay nadie que sea fuerte en su propia fuerza. La palabra nos dice todo el tiempo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué pasa en este capítulo 5 de Nehemías? Que Nehemías está abogando por los pobres, está abogando por las personas que no tenían recursos, eran parte del mismo pueblo de Dios, pero los que estaban en una mejor posición se habían creído los dueños de todo lo que tenían y querían cobrarle unos impuestos más altos a los mismos judíos, a los mismos hermanos. Y es que cuando nosotros estamos en una posición tal vez de un cautiverio, nosotros no podemos sentir empatía ni sentir ese amor que se debe sentir por el hermano, y nos comenzamos a comportar de manera extraña. Dios te bendiga, Génesis. Buenos días. Estamos compartiendo la palabra en el capítulo 5 de Nehemías. Todos sabemos que cuando nuestros muros se caen, cuando nuestros muros son derribados, nosotros abrimos la apertura a que otras cosas entren en nuestra ¿verdad? En nuestra protección comienzan a entrar. Dios te bendiga, hermano Eliezer. Y estamos conversando la palabra de aquí de Nehemías capítulo 5. Vemos que en Nehemías capítulo 5 tenemos el cuadro de una nación que ha ido a cautiverio, que ha perdido el lugar de adoración, que ha perdido su identidad, pero reconocemos que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios cambia las
realidad que tú puedes estar atravesando en este momento. Fíjate, la nación de Israel se encontraba en medio de un cautiverio. La nación de Israel había perdido su alegría. Dios te bendiga, Sandra García. Buenos días. Estamos conversando la palabra de Nehemías capítulo 5 y estamos hablando en contexto que lo que había sucedido sobre la nación de Israel era un cautiverio tremendo, donde ellos habían perdido su identidad, donde habían perdido sus tierras, habían perdido todo, y lamentablemente cuando nosotros somos despojados terminamos pidiendo prestado, porque aún lo que nosotros teníamos lo hemos empeñado y no podemos hacer una buena administración de la bendición que Dios nos ha entregado. Por eso la palabra es muy clara sobre nuestras vidas y te hace entender que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero que Cristo vino a dar vida y a dártela en abundancia. En este cuadro de Nehemías vemos la nación de Israel completamente despojada, viviendo como si fueran personas esclavas después de haber tenido un éxodo, ¿verdad? De allá de Egipto. Ellos fueron libres, pero caen en un cautiverio que dura 70 largos años, y también Ciro les da la libertad para que ellos regresen a Jerusalén, pero la mentalidad de ellos era no regresar porque había algo que tenían que hacer, porque nos hemos acostumbrado a que todo nos sea dado, a que todo se nos dé, se nos haga fácil, sin entender que en la vida Dios ha puesto una misión para cada uno de nosotros, y es edificar. Ellos edificaban un muro, ellos edificaban un templo en su momento, pero nosotros hoy también tenemos una asignación, algo que debemos edificar, y lo que debemos edificar es ese templo en nuestra vida, en nuestra propia vida, que se convierte en templo del Espíritu Santo. Y esa es la palabra que el Señor nos ha entregado. Nehemías estaba muy claro en entender que había parte de su pueblo que estaba viviendo entre las ruinas, y mientras él estaba completamente bien, cómodo, en medio de un palacio haciendo sus labores, él tenía que sentir la carga de lo que estaba viviendo el pueblo. El pueblo necesitaba volverse a Dios, y es ahí donde la palabra nos trae en este capítulo 5, donde vemos un líder como Nehemías que es sacado del palacio. Él entra a la ciudad de Jerusalén, que estaba completamente quemada y en ruinas. Dios te bendiga, hermano Martín. Estamos conversando la palabra de Nehemías capítulo 5 y estamos diciendo en contexto que cuando pasamos por un cautiverio somos despojados de todo lo que el Señor nos ha entregado, pero no nos podemos quedar tirados, porque es posible que el cautiverio nos haya despojado de los muros, es posible que el cautiverio nos haya despojado de quienes somos, de nuestra propia identidad, nos ha dejado sin fuerzas, pero yo quiero decirte que es ahí cuando nuestros muros están abajo, que se metieron las zorras pequeñas a comer las viñas que estaban en cierne, porque créeme que cuando algo no es atractivo al ojo del enemigo, no te va a atacar porque ya estás ahí en su terreno, pero cuando tú estás fructificando para Dios, ahí comienza a haber un ataque descomunal sobre tu vida, y es ahí donde tienes que agarrarte del Señor para que puedas ser fuerte, para que puedas ser firme. Y dice la palabra del Señor que Nehemías fue ese hombre que Dios llama en medio de un cautiverio a salir de su conveniencia, a salir de su comodidad, para que él pudiera interceder por aquellos mismos personas de su pueblo, del pueblo judío, a quienes estaban viviendo un mal momento, y los mismos hermanos judíos que estaban en una mejor posición les estaban cobrando un dinero en exceso, en vez de prestarles a un nivel normal, hacían usura y se les cobraba mucho más. Por eso la palabra es clara cuando nos habla que el Señor siempre va a poner un Nehemías que pueda interceder, un Nehemías que pueda ser capaz de poder inspeccionar cómo están los muros de esa Jerusalén, que debió ser la hermosa ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo del pueblo, donde estaba el templo para la adoración a Dios, y
es probable que en medio de tu adoración hayas tenido una caída y estés en ruinas. Es probable que ya no estés en el mejor momento de tu vida. Es probable que has perdido lo más que has amado, pero es que el enemigo te ha llevado a cautividad. Y la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué pasaba con Nehemías? Nehemías era el hombre asignado a levantar una nación, a levantarse llena de poder y de unción, a levantarse y a recuperarse, porque Dios había puesto una marca, y cuando Dios pone una marca sobre nuestra vida, el enemigo no nos puede tocar. Nosotros somos quien le damos legalidad cuando nosotros dejamos caer los muros, cuando nosotros nos desconectamos de la palabra, cuando nos desconectamos de lo que Dios demanda de nosotros. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que hay esperanza, que mejor es un león vivo que perro muerto. Dios te bendiga, pastora Birmari Jiménez. Estamos comenzando la palabra de Nehemías capítulo 5, y estamos diciendo en la palabra que el pueblo había sido despojado. 70 años de cautiverio no eran suficientes para aprender la lección, porque cuando nos hemos quedado sin fuerzas no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo acercarnos a Dios. Pero Dios había llamado a un hombre llamado Nehemías, un Nehemías que sería capaz de levantar otra vez la adoración del pueblo, y lo haría cercando los muros que estaban destruidos, que estaban abajo. Y yo quiero decirte en esta hermosa mañana que es muy probable que antes de nosotros haber caído en una cautividad, nuestros muros comenzaron a ir perdiendo fuerza, nuestros muros comenzaron a hacerse agujeros, y cuando hay agujeros entran zorras pequeñas, y dice la palabra que las zorras vienen a comer las viñas, y las viñas están en cierne. Tienen algo que les atrae, es el fruto, y porque están fructíferas, esas zorras se acercan. Yo quiero decirte que en este capítulo 5 de Nehemías vemos a un Nehemías preocupado por los desvalidos, preocupado por la gente que no tiene los muros firmes, que no saben cómo defenderse. Yo quiero decirte en esta mañana que la carga que sentimos en esta palabra es que nosotros también fuimos rescatados de una perdición en la cual nos encontrábamos, y que Dios ha permitido que nosotros nos levantemos y volvamos a reparar los muros, tal vez los orificios que tal vez se hicieron por causa de un cautiverio. Yo quiero decirte que el único que te da razones y motivos para levantarte se llama el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos perdona, el que nos alista nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Yo quiero decirte en esta mañana que el enemigo no podía detener lo que Dios había determinado para la nación de Israel. La nación de Israel era su especial tesoro, y no dejaría de serlo, porque el Señor amaba a la ciudad, amaba al pueblo, y Dios había hecho un tiempo para esta situación. El kairos de Dios para la nación de Israel era uno, y el tiempo cronos era otro. Es probable que en nuestro cronos estemos retrasados. Es probable que en nuestro cronos nosotros, Dios te bendiga, madre, Dios te bendiga, Eric, buenos días, tía Dora, saludos. Nehemías capítulo 5, y estamos diciendo que es posible que en nuestro cronos, en nuestro reloj, estemos retrasados en el tiempo. Hemos echado a perder el plan de Dios porque hemos tomado decisiones incorrectas y estamos fuera de tiempo. Pero yo quiero decirte que a los que aman a Dios, todo obra para bien a los que aman al Señor. Y dice la Escritura que cuando tú estás alineado al propósito de Dios, todo en tu vida obra para bien. No importa cuán bajo hayas caído, no, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán separarte de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que hay poder, que hay perdón en Cristo Jesús. En esta mañana tú tienes la oportunidad de restaurar tus muros, que no tienes por qué quedarte triste, en soledad, ni amargado, porque Dios tiene cuidado de ti. Cada uno de nuestros cabellos están contados por Él, y dice la palabra que Nehemías fue aquel profeta al cual Dios llama para
restaurar los muros de la nación de Israel, y ellos pudieron hacer de nuevo que pudieran entrar en contacto con Dios por causa de haber hecho una restauración del altar para Dios. En esta mañana es probable que tú te encuentres en un mal momento, que te encuentres despojado de tu identidad, que te encuentres en un momento difícil en tu vida, pero yo quiero decirte que todavía Dios está haciendo milagros, que todavía Dios necesita un Nehemías que le dijo que sí, un Nehemías que le dijo: yo quiero, Señor, poner mi grano de arena. Yo soy el Nehemías, yo soy ese que quiero hacer más que servirle la copa al rey. Yo quiero levantar los muros a mi pueblo. Y yo quiero decirte en esta hermosa mañana que tú también puedes ser ese Nehemías que Dios está buscando en este tiempo para poder usarte. Claro que sí, Eric, buenos días. Realmente Dios es fiel y verdadero, y para nosotros es necesario que entendamos que somos esos Nehemías que necesitan ser la voz en medio de un pueblo que ha sido despojado. Es que cuando hemos caído muy abajo, cuando no tenemos nuestros muros bien puestos, nos sentimos que no tenemos fuerzas, nos sentimos que cualquier cosa nos puede derribar. Pero yo quiero decirte que no es hasta que la fe es lo único que te sostiene, no es hasta que amén, no es hasta que la fe es lo único que te sostiene, que te das cuenta que el Señor te ama demasiado, que Él no va a renunciar a salvarte, porque es que Él tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra, para darte el fin que tú esperas. Por eso en esta mañana nuestro anhelo grande es que tú puedas entender que el Señor te llama, para que pertenezcas. Dios te bendiga, Arlene, buenos días, te felicito por ese nuevo nacimiento en Cristo, y es algo hermoso poder pertenecer a la familia del Señor y abiertamente publicarlo, porque el Señor es fiel y verdadero. Yo quiero decirte que Nehemías era un hombre que fue la voz para su generación, y en medio de aquel momento en su vida, él estaba en el palacio haciendo lo que hacía de cotidiano: servirle la copa al rey, probar primero lo que se iba a tomar el rey para asegurarse de que estaba en orden y poder pasar la copa que al rey le correspondía. Pero había algo en el corazón de Nehemías, era un llamado demasiado fuerte, porque cuando tenemos un llamado, una marca de parte de Dios, no te dejará dormir, no podrás ser indiferente, tendrás que movilizarte a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando algo que tú amas, cuando algo que tú le estás pidiendo a Dios está muy lejos de ti, es necesario que entres en una guerra de fe, en una batalla de oración, para que sea Dios quien haga que las cosas que parecen estar lejos pueden volverse realidad cuando tú comienzas a alinearte. Fíjate que el sueño que tenía Nehemías de ser efectivo para su generación se hizo realidad cuando esa noche él se va y cabalga alrededor de aquellas ruinas y observó por dónde era que se podía meter el enemigo. Él comenzó a ver dónde era que estaban los muros caídos. Tal vez tomó anotaciones, tal vez hizo alguna inspección con otras personas. Él podía señalar dónde se había caído el muro. Tal vez en esta mañana algo te está pasando y tú no puedes entender por dónde es que se te está metiendo el enemigo. ¿Qué muro, qué parte del muro se te ha caído? Yo quiero decirte que para nosotros poder mantener las murallas a nuestro alrededor, tenemos que permanecer de rodillas, tenemos que humillarnos delante de Dios, porque se trata de que nosotros hemos sido llamados a perseverar hasta el fin. Pero ¿qué pasa con la generación que estaba viviendo Nehemías en aquel momento? Era una generación que había perdido la fe, que había sido despojada de su identidad, ya no se acordaban de los milagros y portentos que Dios había hecho en la nación.
Ellos se habían olvidado todo, hasta la manera de adorar a Dios. La nación de Israel era conocida por sus fiestas, por su alegría, por su adoración, pero ya no había motivos para adorar porque el templo había sido destruido y no había nada de lo que ellos acostumbraban a ver. Tal vez tú hayas perdido algo que tuviste por un buen tiempo y tal vez de repente no tienes nada. Yo quiero decirte que Dios está dispuesto a reconstruirte otra vez, que Dios está dispuesto a levantarte otra vez. Dios quiere que tú seas efectivo, que tú te levantes, que tú puedas seguir hacia adelante. Y yo quiero decirte que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para nosotros ser los Nehemías, esos Nehemías que estamos dispuestos a clamar por una estrategia, a clamar, y mientras lo hacemos trabajamos a la misma vez. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios es fiel y verdadero, que Él te ama, que Él no ha cambiado. Nehemías seguía intercediendo por los pobres, porque cuando estamos en una posición de desventaja, aún los mismos de nosotros puede que no te entiendan y quieran aprovechar la ocasión, porque del árbol caído todo el mundo hace leña. Pero eso es un decir, ¿verdad?, de nosotros acá en Puerto Rico, pero sabemos que cuando estamos en la crisis no tenemos las fuerzas suficientes para vencer y necesitamos las fuerzas que vienen del cielo. Por eso en esta mañana la carga que sentimos con esta palabra es que nos volvamos a Dios, es que levantemos nuestras murallas, es que nos humillemos delante de Él. El Señor tiene cuidado de nosotros, Él es perdonador, Él sabe de qué cosas tienes necesidad, y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que el Señor te ama, no importa cuán lejos te sientas de Él. Él está dispuesto a dejar las 99 por ir tras aquella que se ha perdido en el camino. En esta hermosa mañana nosotros nos congregamos en la iglesia MAM Isabela, Pastor Gabito Rodríguez. Esta noche tendremos nuestra reunión de escuela bíblica estudiando la doctrina de la salvación. En esta hermosa mañana es para nosotros nuestro anhelo que tú seas parte de la experiencia de Pentecostés. Si hay algo que tenemos que reforzar en nuestra fe, y en esta hermosa mañana yo creo que es un buen día para nacer de nuevo, es un buen día para tomar nuestras armas, humillarnos delante de Dios y reconocer que nuestra humanidad tal vez no nos permita levantarnos bien, pero si estamos conectados al Espíritu Santo podremos resistir. No importa lo difícil que sea para ti, Dios tiene control y cuidado de ti. En esta hermosa mañana es nuestro anhelo que lo entiendas y que seas parte de la familia de la fe en esta mañana hermosa, de casi el filo de terminar el mes de enero, nuestro primer mes del 2024, pero con el pie derecho, porque vamos caminando, haciendo lo que tenemos que hacer. En esta hermosa mañana yo te invito a orar y vamos a presentar este espacio y presentarte para que tú puedas tener un día hermoso en lo que resta del día. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Señor porque tú nos perdonas, porque tienes cuidado de nosotros. Oh Señor, gracias por las fuerzas que vienen de ti. Ayúdanos a resistir, ayúdanos Padre igual a ser los Nehemías de nuestra generación, a poder reconstruir los muros que se hayan caído. Ayúdanos a poder recibir la estrategia como la recibió Nehemías, Padre, a favor de aquellos que no tienen recursos, aquellos que están desvalidos en la fe. Oh Espíritu Santo, enviamos la palabra de poder. Señor, bendice a mis hermanas Arlene, a mi hermano John, a mi hermana Sandra García, Padre, a mi hermano Eric Soto, a su esposa Dora, a mi madre Antonia Ramos, la pastora Birmari Jiménez, también a Génesis María. Padre, te presento en esta hermosa mañana, Señor, cada una, mi hermano Gilberto Valentín, su esposa Evelyn, mi hermano Isaías Pérez, que Dios bendiga a él y a su familia. Oramos en esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu palabra. Enviamos la palabra que no torna atrás vacía y te pedimos, Padre, que podamos ser los Nehemías de nuestra generación. Padre, ayúdanos a resistir y a llenarnos de ti, Padre. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén y amén. Dios bendiga cada vida que ha estado en contacto con nosotros. Es un hermoso privilegio poder predicar su palabra y más que eso poder vivirla. Dios te bendiga grandemente, así que adelante en el Señor en este día. Buen provecho.